Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo es la foto de arranque del año para quienes están alquilando en Neuquén? Viste que se viene todo el mundo a Neuquén, o viene mucha gente a Neuquén, al margen de los que tienen que renovar los contratos. Pero contémosle un poco de qué se trata alquilar en la ciudad de Neuquén. Bueno, nosotros lo que venimos planteando es que hay una crisis habitacional a nivel nacional y bueno, Neuquén no es la excepción, Ujú. con estas características que vos planteás, ¿no? Con muchas familias que se instalan en la ciudad y en toda la provincia, con precios que son exorbitantes por el factor vaca muerta, con una ciudad que va teniendo, como pasa en Capital Federal, en Rosario, en Córdoba Capital, en Mendoza Capital, edificios que son de lujo, pero que están vacíos, ¿no? Claro. Donde hay una especulación muy grande inmobiliaria que está atada a la renta petrolera y al mercado financiero. Entonces, todos esos factores, obviamente con lo que planteabas al principio, con el contexto inflacionario, económico, con un Estado ausente, que ni siquiera podemos hacer que se cumpla una ley, Ujú. todos esos factores inciden en que cada vez se haga más difícil alquilar en la provincia y ni hablar en la ciudad de Neuquén. Federico, ¿se sabe cuántos departamentos o viviendas están sin alquilar u ociosas, por decirlo así, en la ciudad de Neuquén? Mira, hoy no tenemos el dato porque prácticamente no existen los relevamientos. Ujú. Sí, si uno va por el centro o va al corredor Doctor Ramón Leloir, principalmente con esos focos como concentración inmobiliaria, ve que muchos edificios están vacíos. Ujú. Esto tiene que ver con retirar la oferta para especular los precios y tiene que ver con un mercado inmobiliario que es monstruoso, decimos no nosotros, que muchas veces ni siquiera el Estado lo puede controlar y que no le interesa tener inquilinos e inquilinas porque lógicamente están atados solamente a un negocio, Se da ¿no? hay esa maniobra de, bueno, gente que tiene varios edificios y decide sostener los precios elevados sin alquilar parte de sus propiedades también para sostener otros precios por las nubes. ¿Está esa estrategia así tan clara? Sí, sí, totalmente. Tenés por un lado que tenés mucha demanda, lógicamente, Ujú. tenés por otro lado una oferta que es menor, pero también tenés el factor de retirar oferta para especular con los precios, ¿no? Entonces Ujú. todo eso te eleva el precio del alquiler. Ujú. Y después tenés esto de no que el Estado está prácticamente ausente, ¿no? Entonces directamente queda liberado a oferta y demanda y a las condiciones que imponga el propietario, la inmobiliaria, y que los inquilinos e inquilinas tienen que, en la mayoría de los casos, aceptar las condiciones porque no les queda otra. Ujú. A igual propiedad en la ciudad de Neuquén, ¿cuánto te cuesta un alquiler en la media nacional? Digamos, ¿cuánto por encima estamos en alquileres respecto de la media nacional, si existe tal media o un lugar comparable? Siempre se habla de, che, Añelo te cuesta alquilar una casa lo mismo que alquilar una oficina en Puerto Madero, te dicen algunos, ¿no? Se da esa situación diferencial de Añelo por todo lo que en buena medida también vos marcabas. Pero digo, el resto de la media, digo, un alquiler medio en Neuquén respecto a otras provincias, ¿cuánto por encima está? Y mira, por ejemplo, un precio promedio, ¿no? De un departamento, un dormitorio, en Neuquén, 105.000 pesos. Sí, Y una casa de 2 dormitorios, precio promedio, 170.000 pesos. sí. Está por encima, por lo menos, un 30% de otros lugares del país, y claramente estamos entre los primeros lugares, ¿no? Ujú. En el podio, digamos, por decirlo de alguna manera, de los alquileres, de los precios de alquiler a nivel nacional. ¿Qué es, Con no? lugares, Sí. lógicamente, por ejemplo, Villa Langostura, San Martín de los Andes, con el metro cuadrado en dólares más caro prácticamente del país, y está en los primeros puestos considerando Uruguay, Brasil, o sea, es decir, en Latinoamérica, ¿no? Villa La Angostura, el metro cuadrado más caro junto a otros, un puñado de ciudades de Latinoamérica, decís. Sí, sí, totalmente. Ujú. Claro. Eh, entonces serían Neuquén, Comodoro Rivadavia, me imagino provincias también más al sur donde los costos pueden ser también esa economía de enclave petrolero empujando un poco, Sí, lugares así, ¿no? sí, totalmente. Algunos barrios de Capital Federal, Ujú. ¿no? Esos son los Ese lugares contexto, más, bien. algunos lugares de Córdoba también. En el caso, tenemos una organización de inquilinos en Tandil, también con alquileres muy, muy elevados. Ujú. Y los lugares turísticos.
Los lugares turísticos son otro gran problema con respecto al tema de la vivienda, ¿no? ¿En qué sentido? Nosotros venimos planteando que en las localidades turísticas, como no hay una regulación, el Estado no controla si es alquiler temporario o si es alquiler para vivienda permanente. ¿Y qué pasa? Que los propietarios priorizan el alquiler para el turismo, claro, porque obviamente que lo pueden, en términos de rentabilidad, digamos, le dejan muchísimo margen más, y lo que hacen es, en temporada baja, alquilan a la vivienda permanente por 3 meses, van renovando cada 3 meses con aumentos trimestrales, eludiendo la normativa que establece que el plazo mínimo de alquiler son 3 años, y que los 2 ajustes anuales, justamente también dentro del contrato, deben hacerse de esa manera, y bueno, eluden todo tipo de normativa y priorizan al alquiler turístico, con situaciones gravísimas en Villa Pegüeña, Moquehue, en Villa Langostura. Bueno, hay algunas situaciones también en Bariloche, saliendo a Río Negro. ¿Y las renovaciones del último año, y qué fueron? Básicamente, mira, tuve una inflación de 100 puntos, no te puedo renovar. Vamos ahí, te dicen así por fuera de lo regulado. Totalmente. En realidad nosotros siempre hacemos la aclaración. Es decir, en enero tuvieron el ajuste anual dentro del contrato aquellos que firmaron en enero del 2021 y en enero del 2022. Quienes firmaron en enero del 2022 tuvieron un aumento del 83%. Sí. Eso dentro del contrato. Sí. Ahora, cuando vas a renovar, donde no tenés ningún tope, no tenés ningún tipo de precio de referencia, ahí te dicen, mira, hay 3 dígitos de inflación, te voy a aumentar por encima de la inflación, o te voy a aumentar un 100% por el tema de la inflación, y bueno, si no puedes pagarlo, directamente te tenés que ir. Te pido que me desocupes la propiedad. Exactamente. Consulta vinculado al tema político, en discusión y en debate, bueno, en toda parte del país, pero por supuesto vemos los candidatos aquí ya lanzados. ¿Es una adhesión a la candidatura de Rolando Figueroa como gobernador tuya o de la Federación de Inquilinos? Creo que hubo ahí también cierta tensión, digamos, en función de eso, por lo que estuve leyendo en algún medio. Contanos un poco esa situación. Dale. Mirá, nosotros pertenecemos a la Federación de Inquilinos Nacional, y yo, en mi persona, digamos, tengo la responsabilidad de la referencia, digamos, hace ya 3 años, y nosotros como espacio de inquilinos agrupados Neuquén tomamos la decisión estratégica, sacamos un comunicado y por qué adheríamos, e incluso somos parte del armado político de Rolando Figueroa, porque bueno, creemos primero que hay que estar adentro, que la política es la herramienta de transformación social, y que este espacio ha tenido una apertura y tiene lineamientos con una visión parecida a lo que venimos planteando nosotros. Entonces tenemos una gran oportunidad de hacer aportes para realmente encontrar soluciones o ser parte de un programa que realmente se ocupe de los inquilinos e inquilinas y del tema de la vivienda como un derecho y como realmente una política pública activa, ¿no? ¿Cómo describirías la del gobierno actual, esa política? La política del gobierno actual, en realidad, en principio, nunca le interesó los inquilinos e inquilinas, porque en definitiva ellos plantean que van a construir vivienda que en muchos casos no han podido avanzar. Se construye prácticamente el 1% de las viviendas que realmente se necesitan, y después no hacen ningún tipo de control ni regulación sobre el tema de los alquileres. Entonces, y hay una concentración, hay que decirlo, del mercado inmobiliario que incide en los mismos candidatos políticos y en quienes están en la gestión y en el oficialismo, que claramente le interesa hacer desarrollos inmobiliarios, no sé, en el Paseo de la Costa. O decís, están de los dos lados del mostrador. Están de los dos lados del mostrador. Ajá. Y no en esos espacios donde están los intereses tan articulados y que no realmente no dan algún tipo de solución o algún tipo de herramienta para poder sacar lo urgente que es hoy, que realmente las familias neuquinas no pueden alquilar, o si alquilan no les queda margen para vivir, o si ganan un poquito más y están en blanco, con un trabajo formal tampoco pueden acceder
fehacientemente a un crédito. Entonces decir que hay crédito y que hay una política de vivienda realmente es, hay que decirlo así, es una mentira. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas muy buena tarde y bueno, gracias por compartir esta mirada, este panorama respecto de la situación inmobiliaria aquí en la provincia de Neuquén. No, muchas gracias a ustedes como siempre. Un abrazo grande.